Amigos de Intelectua, como les prometí, tengo para ustedes el video de la grabación que se le hizo al señor Evo Morales en TV UNAM. Es una entrevista muy interesante para la cual yo les pido que la compartan, que comenten con sus familiares y amigos y que ojalá me dejen todos sus comentarios al respecto. Sin más preámbulo, porque es un poco larga la entrevista, los dejo para que ustedes escuchen qué interesantes respuestas ha tenido el señor Evo Morales. Yo les he dicho con antelación en otros videos, desde mi punto de vista, el señor Evo Morales es un filósofo. Entonces, escuchemos, amigos, por favor, para todos ustedes, mis amigos bolivianos. Privilegio de entrevistarlo a usted hace casi un año, el 1 de diciembre, cuando usted vino a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y nos platicó de todo lo que había logrado como presidente de Bolivia, y ahora regresa en otras condiciones, pero todavía con mucha esperanza. ¿Por qué México? Supongo que tenía usted otras opciones, países hermanos que abrían los brazos. ¿Por qué vino aquí esta gran patria de México? Bueno, ya por demás conocidos los acontecimientos que se han vivido estos días, las semanas pasadas, a partir del 20 de octubre, después de las elecciones en Bolivia. Duele mucho. Grupos oligárquicos se organizan con violencia, con agresiones, para usar el término fraude, cuando detrás del término fraude estaba el golpe de Estado. Y lamentablemente la policía, las Fuerzas Armadas se suman a ese grupo oligárquico que conspira, no solamente democráticamente a Bolivia, sino lo que más me duele es que también conspira a nuestra economía, que estaba en pleno crecimiento. Y renunciamos, vimos que había mucha movilización detrás de nosotros, salían algo comentarles. Después de que renunciamos, hay países que han se propuesto para acogernos, como Paraguay, como México, algunos observamientos también en otros países. Y rápidamente México, saludo al presidente de México, su pueblo, su gobierno, para poder facilitarnos el traslado, y por eso estamos acá. Nos sentimos seguros y gracias a México por salvarnos la vida. Repito, nuevamente sería largo comentarles todo los últimos días vividos en Bolivia. Bueno, es un honor que nos haya elegido y nos permite en México tener esa continuidad, esa tradición larga de asilo, de abrazar y recibir perseguidos políticos. Usted menciona que esto no es una cuestión de disputar elecciones en el fondo. El tema es un asunto de poder oligárquico, racial, de clase, ¿no? ¿Qué representa, por ejemplo, esta señora Yanine Áñez, ¿no? que hoy se ostenta, ¿no?, como presidenta interina de Bolivia? ¿Qué representa ella? ¿Cuáles son sus valores, sus principios y su trayectoria de ella? Bueno, yo veía en algunos medios de comunicación, pero por lo menos que sepa, viene desde la Asamblea Constituyente, donde condenó profundamente, por ejemplo, el símbolo indígena, que es la huipala, un símbolo originario de identidad, de integración milenaria, que respetaba muchísimo la bandera boliviana, que es de 1825, la fundación. Además de eso, por 3 veces cambió el color de la bandera boliviana, mientras la otra es originaria, que parte del Tawantinsuyo. Rechazaba, hemos visto algunos mensajes sobre la huipala, pero tampoco aceptaba al movimiento indígena. De esa familia, entiendo perfectamente, tenemos diferencias de carácter ideológico, programático, racial inclusive. Sin embargo, se autoproclama como presidenta. Es un golpe de Estado, tenemos un gobierno de facto por ahora,
y el pueblo va resistiendo contra la dictadura de esta señora. El gran problema que tenemos como movimiento indígena, como movimientos sociales, es haber cambiado Bolivia. Claro. Haber garantizado no solamente la estabilidad política, no solamente la estabilidad social, sino también el crecimiento económico. Los datos sorprenden a todo el mundo. De los 13 años de nuestra gestión, 6 años primero en crecimiento económico en Sudamérica. Así es. Y repito nuevamente, ahora con estos acontecimientos políticos, cómo era nuestra economía, quiero que sepa usted, la amable audiencia, yo cuando llegué al gobierno, el presidente ganaba como 40.000 bolivianos. Bajé por una cuestión de austeridad de 15.000 bolivianos, sueldo del presidente. En dólares sería un poquito más de $2.000. 2.030, $40. Cuando era diputado ganaba 25.000 bolivianos, pero de 15.000 me subieron subir el salario hasta 21.000 bolivianos debe estar ganando, estaba ganando hasta ahora. Y los datos demuestran que es el presidente que poco plata gana en todo el mundo. Así es. Quiero que sepa, yo no he llegado a la presidencia por la plata, sino por la patria. Hemos empezado con, primero, recuperar la patria y construir la nueva Bolivia. Estaba en plena construcción, con crecimiento, con justicia social, con tantos bonos y rentas, hasta a veces con un doble aguinaldo, porque iba creciendo en su economía. Viene esta reacción de los Usted no tiene cuentas en Suiza, ni grandes mansiones, ni automóviles, no se enriqueció desde el poder en esos 13 años. Yo no conozco nada. Aunque durante la campaña, bajo esa guerra sucia, me dijeron que tengo una cuenta bancaria en el Vaticano, creo que dijeron, ¿cuántos? 325 millones de euros. Bueno, esa es la política sucia. Es una mentira vil, como por ejemplo, el otro día andaban queriendo viralizar en redes que supuestamente usted había comido en un restaurante muy de lujo en México, ¿no? Cuando fue a tomar un café y un agua para unas entrevistas. Es impresionante cómo los medios, cómo les irrita, ¿no? Que haya un político pues honesto, hacen lo mismo con López Obrador. Veamos el proceso electoral, porque sí me parece que hay muchas mentiras, ¿no? Al respecto. El mismo Luis Almagro, el presidente, secretario general de la OEA, hace unos 6 meses aceptó plenamente que no había ningún problema con la posible reelección por cuarta ocasión de Evo Morales, que como el Tribunal Electoral lo había reconocido como un derecho humano, no había problema. Pero ahora, de repente, su actitud, como ha sido en otros casos, ha sido, pues, francamente cómplice con el golpismo, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuáles intereses están atrás de la OEA? ¿Hubo fraude, no hubo fraude? Acláranos a la audiencia. Bueno, primero yo vengo de las familias más muy humildes, de unas comunidades campesinas indígenas originarias, donde se practican mucho los valores. Desde la familia, desde la comunidad, entendí que es tan importante tener estos valores. Por ejemplo, no robar, no mentir, ni ser flojo. Así Me es. enseñó mi padre, y me acuerdo perfectamente, mi padre me decía, Evito, si un día quieres ser respetado, tienes que saber respetar y jamás robar, jamás mentir. Me grabé en la mente hasta ahora. Ni traicionar, que es el tercero de la misma convicción del observador. Así es. Y buscar a fraude. Claro, como gobierno tenemos reuniones con las distintas instituciones del Estado. Así puede ser el Tribunal Constitucional, la Justicia, la Defensoría, o la Fiscalía, o el Tribunal Electoral Nacional. Nuestra reunión coordinar, y siempre a todos les he pedido, solo quiero que respeten las normas. No quiero ningún favor, no quiero ninguno. Una vez tuve la reunión con la justicia, el Tribunal Supremo de Justicia. Le dije, si tengo algún problema legal, procésenme. Si he cometido algún problema legal, va a ser por culpa de los abogados, no por culpa de yo no soy abogado, ¿no? Sí, pero jamás van a encontrar que haya robado. Eso nunca va a haber.
¿Sabe? Una vez yo me pregunté, no sé cuándo, en la cama botado solo, ¿por qué he llegado a la presidencia? Sin formación académica, no tenía posibilidades. Yo entré de la zona del altiplano al oriente boliviano para sobrevivir con mi familia, para mejorar la economía. Estamos mejorando la economía. Yo entré al bosque a trabajar en el oriente boliviano, hacha y machete. Pero ya con arroz mejoré mi economía, compré motosierra, motor fuera de borda, ya 3 motosierras, 2 motores fuera de borda, una moto para corretear en la ciudad, con el suelo. Estaba mejorando la economía y ella me dice, Evo va a ser dirigente sindical. No quería, porque estaba mejorando la economía. Ella quería comprar, hacer lotecito en la ciudad, hacerme casita, estaba pensando en eso. Y dirigente sindical. Creo que una noche no dormí, porque asumir la responsabilidad de conducir a las federaciones era pues dar todo nuestro tiempo. Sabía que iba a dejar mi propiedad, aunque tengo, pero no he trabajado. Y metí con todo en la lucha sindical, confinado, reprimido, procesado, desde Víctor Paz Extensor en 1988 hasta Carlos de Mesa, 2000, inicio de 2005, me procesaron todos. Yo creo que siento que he ganado a todos, ¿no? El 2002 me expulsaron del Congreso, por narcotraficante, por asesinos, eran las acusaciones, mafia cocainera, por instrucción de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, ahorita hablamos de ese tema muy importante, sí. Entonces, y después de hacer profundas reflexiones, yo mismo llegué a la conclusión que había llegado a la presidencia con la verdad y con la honestidad. Puedo comentar tantos insinuaciones de gobiernos en temas de prebenda, en temas de corrupción, jamás. Y pensar que ayúdenme, hagan fraude para que gane, no conozco. Saben que nosotros íbamos a ganar. Y desde antes de las elecciones montaron el tema de fraude, prepararon a la población. Desconfianza al Tribunal Supremo Electoral. Mira, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha sido la viceministra de Carlos de Mesa cuando estaba de presidente. Yo les respeto, nosotros no marginamos, sabiendo que ha excedido su funcionario Carlos de Mesa, conociendo su capacidad, pero también una hermana Aymara de Pollera, hemos invitado, se ha elegido, ha sido presidenta. Ahora Carlos de Mesa a su viceministra le mete a la cárcel con este gobierno de facto. Algo que quería comentar, desde ese momento lo llamaba, el 15 de diciembre del 2001, en mi región, 3 muertos a bala. Y ahora, 15 de noviembre del 2001, casi la misma hora del día de ayer, 8 muertos a bala en Cochabamba. Con los mismos actores, Quiroga y compañía de la misma política, ¿no? Entonces, que ellos montaron muy bien fraude, cuando la denuncia del fraude era verdadero fraude. Detrás del fraude estaba el golpe, como ya se consumó. Lo venían preparando. No hubo una respuesta espontánea de la sociedad ante una desconfianza en los resultados electorales, sino todo estaba orquestado antes. Queda clarísimo. De hecho, las acusaciones no son de fraude, técnicamente hablando. Nadie niega que usted ganó la elección, ¿no? La única disputa es con respecto a si era por 10 o 9%. Y el estudio más reciente del Centro de Investigaciones y Políticas Económicas de Washington, el CEPR, pues analiza el estudio de la OEA y demuestra claramente que las tendencias fueron perfectamente coherentes y que lo más importante, el voto real, el conteo real unos días después. Aquí en México tenemos el mismo programa, el PREP, ¿no? Para ustedes el PREP y luego el conteo distrital, ¿no? De hecho, Bolivia lo tiene por recomendaciones de la misma OEA, estas cosas, pero los estudios, las supuestas acusaciones de fraude son de este ejercicio estadístico no válido al principio. Ya el conteo real, pues demuestra que usted ganó incluso por 10%. Entonces, y además hay algo más importante, esto de su renuncia que ha presentado bajo esta presión, que ahorita hablamos de ello, no ha sido todavía procesado por la Asamblea Nacional. ¿O cuál es el estatus jurídico ahorita de su presidencia? Bueno, empezaron los violentos de la derecha
intimidar, escarmentar a la familia de nuestras autoridades, a nuestras autoridades directamente, y va creciendo, por ejemplo, les comento, un gobernador nuestro, en un departamento, los violentos van a su casa, vamos a quemar si no renuncia. Vamos a quemar, vamos a castigar, hasta amenazar de quemar a la esposa, a la familia, si no renuncia a su cargo o si no habla contra el Evo. O no grita Evo cabrón. ¿No? Y pobre autoridad, me llama, voy a renunciar a gobernador. Por ejemplo, va a pasar eso con nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Voy a renunciar llorando a mi hermano, porque su casa estaba tomada, su hermano detenido, querían sacar a la plaza como para rematarlo. Tienen que renunciar. Nuestra hermana Gabriela sabe muy bien, el día domingo en la mañana, casi a mediodía, estaba conmigo un dirigente nacional, gente bien comprometido, bien formado, Teodoro Mamani. Le llaman de Potosí. Hermano Evo, están quemando mi casa. Dentro de la casa agarraron a mi esposa, a mi hija, llorando. Y le comunica, si no hablas contra Evo, te quemo a tu esposa y a tu hija. Hermano, va a tener que hablar contra vos. Hable contra vos, todo para salvar. Habla contra mí, todo para salvar a la familia, a la casa. Eso es terrorismo, mira, amigos. De semejante odio que prepararon, que es parte del racismo, al fascismo. La sede de mi federación 3 veces quemada en Cochabamba y no hay policía. Lamentablemente siento que con la gente humilde no es cierto compromiso ni de la fiscalía ni de la policía. A esa conclusión llegamos. Entonces va avanzando como la derecha opositora pide renuncia de Evo a Álvaro, nuestro hermano Álvaro, dijimos renunciaremos para que no siga maltratando a nuestra gente. Un día antes de mi renuncia quemaron la casa de mi hermana. Como no hay policía, o sea, la policía qué responsabilidad tendrá en el futuro. El día antes de mi renuncia, saqueando mi casa en Cochabamba, felizmente los vecinos se levantaron para que no queme casa. Y los vecinos, cuando estos violentos entraron a mi casa rompiendo el garaje, rompiendo la casa, las puertas de mi casa, a patadas, como 30 motociclistas, la gente de vecinos se ven entrando por las, no van a sacar, no van a robar, peleándose ahí. Y cuando se retiraron, llevando los cuadros, tenían lindos cuadros, quemando ahí en la calle. Y cuando querían la casa, mis vecinos se pararon al frente para evitar que se queme mi casa. Entonces, imagínense, pero yo solo quiero decirle, nuestro delito es ser indígena. Nuestro delito haber nacionalizado los recursos naturales. No nos perdona eso. Y además de eso, implementar programas sociales para reducir la pobreza. Nuestro proceso de cambio o la revolución democrática cultural ha sido formado, organizado y hemos ganado las elecciones democráticamente para justicia social. Incluso ese mismo día, el domingo, usted en respuesta a este informe pues amañado, tramposo de la OEA, de la auditoría, que incluso Carlos Mesa ni había aceptado, usted sí lo había invitado, aceptado, usted se adelanta y llama a nuevas elecciones, llama a cambiar el tribunal electoral, un gesto perfectamente democrático. Y renuncié a mi candidatura. Así es, y abriendo el espacio para que haya reconciliación, y a las 2 horas ocurre todas estas cosas. Pero algo ha pasado porque el acuerdo, la OEA y la Cancillería boliviana, era que el informe debería darse el 12. Claro, se adelantaron, madruguete, decimos aquí. Y además de eso, ellos pidieron, los técnicos, que sea mejor el miércoles 13, no 12. Aceptó la Cancillería. Sin embargo, en la madrugada del día domingo, nos comunica que había informe preliminar a las 2, 3 de la mañana. Literalmente. Entonces, pásenos al informe preliminar, que tantas observaciones, tampoco dicen en el informe que hay fraude. No. Y una parte importante que dice, Evo ganó las elecciones, pero no se demuestra si ha ganado con la diferencia del más del 10%. Si no hubiera ganado con mayoría o con diferencia del 10%, entonces el informe da por segunda vuelta. Pero finalmente recomienda nuevas elecciones. Así es.
No, desde la misma noche de la elección andaban gritando fraude, ¿no? Yo quiero que sepa el mundo entero, si fuera necesario. Yo dije, quiero hablar urgente con Luis Almagro, porque con este informe solo va a incendiar Bolivia. Y hablaba al canciller con su representante de la madrugada del día domingo 10. No lo encontraba, pero finalmente, páseme, yo quiero hablar. Yo dije, delante del canciller y ministro de Justicia, comuníqueme por favor, usted está haciendo un grave error. Quiero hablar. No. Si ustedes sacan este informe, van a ser responsables del levantamiento popular y van a ser responsables de muertos heridos, como que. ¿Qué quiere decir eso? OEA con su informe preliminar del domingo de madrugada se suma al golpe de Estado. Así es. Si me da un segundito, vamos a un breve corte y seguimos hablando con el presidente Evo Morales sobre la OEA, sobre su país, sobre México y sobre América Latina. No se vayan. Aquí seguimos con el compañero Evo Morales. Estamos hablando sobre el papel de la OEA. Me parece muy importante porque el prestigio, ¿no?, que podría haber tenido la OEA antes, con este señor Luis Almagro, yo coincido, se ha despreciado totalmente. Y el caso Bolivia es un punto clarísimo. Desde la misma noche de la elección, ellos ya estaban diciendo, ni siquiera estaba el conteo oficial, estaba apenas el TREP, que ustedes lo llaman, y ya estaban diciendo que no había alcanzado los 10%, que se tenía que ir a segunda vuelta, y ya preparando el camino. Luego, este dato que usted ofrece es muy importante, adelantan su informe preliminar justamente en el momento en que los policías y los militares están preparando este golpe, se está haciendo todo incendiando casas, o sea, pareciera coordinado. ¿Esto viene de más allá? ¿Sospecha usted de la participación de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, de algún otro gobierno, o cómo lo ve geopolíticamente esta situación? Pero además de eso, quiero que sepan algo. El sábado en la noche, Camacho, comité cívico, racista, fascista, ¿qué dijo? Mañana va a haber novedades. Ya sabía. O sea, el sábado de lo del informe de la OEA. Sí. Mira, ya lo habían consensado con él. Aunque los primeros días, después de que empezó a trabajar este equipo técnico de la OEA, ¿qué mensaje nos llegaba? Nos llegaba, entre otras personas, a la lista del informe, que se preocupó de Evo, y la última información que me dieron, tal vez va a haber algunas mesas, se va a escrutar en Beni, informe desde Luis Almagro, me decía, cuando en el fondo estaban preparados. Ahora yo doy razón, porque Maduro, porque Nicaragua, Daniel Ortega rechazan, desconocen. Yo creo que es importante en el futuro seriamente pensar sobre la OEA. Claro. Que no es un organismo que está al lado de los gobiernos, de los pueblos humildes, sino está al lado de quienes ostentan el poder económico. Así es. Y es importante para mí, para la audiencia, entender que usted sigue siendo presidente. Presentó su renuncia, pero la Asamblea Nacional no ha procesado esa renuncia. Un presidente no puede simplemente con un papel, o sea, el Congreso tiene que procesar, aceptar esto y nombrar un interino. Y lo que ha ocurrido, y además, más allá de las elecciones, su mandato actual dura hasta enero. Entonces, más allá de cómo se resuelve esta nueva elección, usted sigue siendo, en los hechos, el presidente de Bolivia. Esto es, yo creo que un punto crucial. Esta señora, Jeanine Áñez, ¿con qué autoridad o por qué? ¿Quién la puso ahí? ¿Fueron los militares? ¿Cómo se justifica ella, supuestamente, su representación del Estado boliviano? Constitucionalmente, cuando el presidente renuncia, eso tiene que ser evaluado y aprobado o rechazado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como renunciamos los dos, Álvaro y García, a pedirlo a la derecha para evitar enfrentamientos, pues debería revisar. Hasta ahora no hay una sesión del Congreso o de la Asamblea. No se ha sesionado. Rechaza o aprueba su derecho, un derecho de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Que evidentemente algunos juristas dicen, mientras no esté
aprobado, sigue siendo presidente. Así es. Aunque yo ya no me siento presidente. Además, cuando llegué a la presidencia dije, nunca me digan presidente Evo, o hermano, o compañero Evo. Yo llegué a la presidencia y decía, excelentísimo presidente. Yo, por si acaso, le dije, excelentísimo viene de excelentísimo. Yo no me siento lento, por si acaso. Eliminé el término excelentísimo. Ahora, nunca después me dijeron excelentísimo presidente. Bueno, veremos qué pasa, pero sorprende una movilización tan voluntaria, espontánea del pueblo rechazando la dictadura. Imagínense lo que está pasando. Acaban de decirme, cuando yo renuncié, ni un muerto a bala. Claro. Y cuidado la vida. Usted me dijo al gobierno por la vida, por la patria y por la democracia. Y dejamos al día siguiente, lunes, muertos a bala, martes muertos a bala, miércoles igual, jueves igual, ayer 9 muertos a bala, 8 en Cochabamba, 1 en Potosí. La dictadura. Y esta mañana me informan, algunos compañeros de Tavir hacen aparecer con armas. Yo me acuerdo cuando era dirigente sindical, me detienen, me llevan a la fiscalía y me mandan un montón de dinamitas, armamento. Yo no entendía qué estaba pasando. Ponía Evo Morales. Claro. Me salvé de esas cosas. Y se repite lo que antes se practicaba. Me informaron también, expresidentes, exministros están asesorando justamente para montar, hacer creer que esos campesinos estaban armados y por eso metieron bala. Entonces vuelve la dictadura. A mí tanto me acusaron que dictadura, autoritarismo. A esa es la dictadura. Ahora que sepan las nuevas generaciones, ahora que sepa la nueva clase media, ¿no? Cómo se viven las dictaduras. Yo llegué al año 1980 a Cochabamba, y en Cochabamba, en la dictadura de García Mesa, el rector de la Universidad de San Simón era un coronel. En todas las universidades públicas eran coroneles los rectores. Solo falta eso ahora, imagínense. Entonces, yo quiero decirle que pese a estos problemas, hay mucha conciencia en el pueblo boliviano y sobre todo nuestra decisión es cómo defender la vida. Por ahora es cómo pacificar a Bolivia. Segundo es cómo recuperar la democracia y trabajar por la patria. Recientemente se descubrió que Bolivia sería uno de los lugares más ricos en litio en el mundo entero. Usted cuando llegó a la presidencia nacionalizó la minería en el país. Esta riqueza natural tan importante hoy, el litio, la nueva economía digital, ¿podría ser esto una fuente de intereses para removerlo usted para cuestiones de negocios? ¿O estoy imaginando quizás más allá de lo que realmente se estaba ocurriendo en Bolivia? Primero, yo porque ni la derecha boliviana, ni la derecha latinoamericana, ni el imperialismo norteamericano no me perdonan que un gobierno socialista, izquierdista, un gobierno antiimperialista dé esperanzas que con el socialismo hay mucho futuro. El crecimiento económico especialmente. Claro. Las políticas económicas como la nacionalización, que los servicios básicos son un derecho humano, no un negocio privado, que la educación que es un derecho, no un servicio. No nos perdona eso. Y el sistema capitalista no quiere competencia. Cuando empezamos, después de nacionalizar la industrialización, ya entiendo perfectamente algunos agentes externos empezaron a boicotear nuestras políticas, nuestros programas de industrialización. Yo estoy segurísimo, detrás del tema litio que hemos empezado, un grupo de autoridades de Potosí se han opuesto, pero detrás de eso estaban justamente las políticas privatizadoras de Chile. Sería algo comentarles. Entonces acá nuevamente quiero decirles, cuando el Estado empieza a invertir, inclusive con nuestras propias reservas internacionales, la industrialización del litio, hay una oposición tremenda. Hemos empezado de plantas pilotos
cloruro de potasio, carbonato de litio, la planta batería de litio. Y después ya año pasado terminamos la gran planta de cloruro de potasio. Año pasado exportamos creo unos 15, 20 mil toneladas ya a Brasil. Tengo algo a Chile también, estaba creciendo la exportación. Este año estaba previsto, hemos producido, seguramente ya se terminó, como 400 toneladas de carbonato de litio solamente en la planta piloto. Está en plena instalación la planta de carbonato de litio. Entonces teníamos ya proyectando hidróxido de litio, la gran planta de baterías de litio, y necesitamos socios para eso, será Rusia, China, Alemania, estamos acordando para garantizar el mercado. Y ahí viene grupos asesorados de chilenos, EUAX asesorado de Chile, para bloquear nuestra industrialización. Y nuevamente digo que hay algunas potencias no quieren una competencia con temas en la liberación tecnológica y científica. Claro, yo creo que los intereses económicos son muy, muy claros. También aquí se cruza también el tema regional y racial, ¿no? O sea, el hecho de que el señor Camacho sea de Santa Cruz no es coincidencia. Desde el principio de su gobierno, desde Santa Cruz, se ha montado una oposición hasta separatista, ¿no?, a su gobierno. Aquí en México, para nuestro público, Santa Cruz sería pues, como Monterrey, ¿no?, una zona desarrollada, pero también con una lógica pues más colonial, hasta racista en algunos sectores, ¿no? Santa Cruz, queriendo separarse, sería equivalente aquí como si Monterrey quisiera separarse de México. En un momento dado, usted había logrado pues como una especie de pacto, de unidad, de acuerdo, de desarrollo nacional con ese sector, con los de Santa Cruz. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió esto? ¿Y quién es este señor Camacho? Lo más difícil para mí ha sido, al margen de mi lucha sindical, social, regional, durante el proceso constituyente. Les cuento rápidamente. Por favor. Juro 22 de enero como presidente del 2006. Los primeros meses de mi gestión, ¿qué decían los grupos oligárquicos o la derecha? Pobre indiacito, que se devierte unos 4, 5, 6 meses de presidente, no va a poder gobernar, lo vamos a sacar, se va a ir. Claro. Cuando 1 de mayo del 2006 nacionalizamos los hidrocarburos, a partir de ese momento empezó a crecer la economía. Y quiero que sepa la amable audiencia cómo eran los contratos con las transnacionales petroleras. Decía, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Cuando estaba bajo el suelo eran los bolivianos, salía, no eran los bolivianos. Claro. El 100% de ingresos, 82% para las petroleras y el 18% para los bolivianos. Entonces totalmente cambiamos eso. Había presencia del Estado. Ahora el gas y el petróleo dentro o fuera del suelo de los bolivianos. Con el compañero Álvaro García revisamos los datos económicos entre septiembre y octubre. Había plata, sobró plata. Creamos bonos con esa plata. Nos ha sorprendido cómo rápidamente ha cambiado nuestra economía. Y como empezó a cambiar nuestra economía, pues, felices. Y ya informé en mi gestión el 2007 de enero. ¿Qué dijeron mis opositores? Creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. 2008 me llevaron al revocatorio, gané con 67%, el revocatorio se ha convertido en ratificatorio. Viene después el golpe de Estado, derrotamos el golpe de Estado. Viene el separatismo, no gritaban los cruceños autonomía, independencia, independencia, derrotamos. Y ha habido una gran marcha, la COP y las fuerzas sociales para poder derrotar a la derecha boliviana, derrotamos. Yo pensé que ahí se había terminado claro, la lucha racial, social. Sin embargo, nace nuevamente, ¿no? En el golpe de Estado del 2008, ¿qué hicieron? Estos grupos violentos quitaron armas de los soldados, pegaron al comandante de la policía, y lo peor es que cortaron el ducto de exportación de gas del Chaco Tarijeño hacia Brasil. No sé cuántos millones de dólares hemos perdido por ese hecho. Lo hemos retomado. Estaban cortando el ducto
de Santa Cruz a La Paz. Felizmente con el ejército controlamos la situación. Quiero decirles que vivimos estas conspiraciones, quién sabe ahora, lamentablemente no hemos detectado oportunamente esta conspiración política, ideológica, programática, también yo digo una conspiración económica. Y el otro elemento importante de esta crisis, aparte de los recursos, la OEA, lo internacional, el asunto regional y racial, son las Fuerzas Armadas. Creo que es muy importante hablar con usted de este tema porque recuerdo muy bien en nuestra entrevista el año pasado, cuando vino a la toma de posesión del observador, enfatizó mucho el asunto de la lealtad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que era muy importante. Lo que había garantizado la continuidad de su gobierno eran las elecciones continuas democráticamente, su cercanía al pueblo, los resultados directos de su gestión, de mejorar el bienestar del pueblo, pero también contar con esa lealtad, ¿no? Y usted estaba, pues, yo lo escuché confiado de que esto ya se había quedado en el pasado, que las fuerzas militares estaban con usted y te iban a acompañar siempre y cuando se respetaban también los procesos democráticos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el punto de quiebre ahí? ¿Fueron los policías que presionaron a los militares? ¿Fue Washington? ¿Una traición personal? Salud. ¿Qué ocurrió? Perdón. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el 7 de agosto, en el aniversario de las Fuerzas Armadas, gritando al antiimperialismo, que el proceso de cambio, de noche a la mañana cambia. No entiendo. ¿Es plata? ¿Es cuestión de clase? Porque quiero que sepan, es el único presidente de Bolivia que ha ido al cuartel, que ha prestado servicio militar obligatorio, como se dice en Bolivia. Me dijeron, ningún presidente ha ido al cuartel. Por supuesto, tenían buenas relaciones, pero de noche a la mañana cambia. En algún momento, en las reuniones que tuvimos con el mando militar, decía, nosotros no tenemos gas para reprimir, no tenemos bala. Además de eso, para algún momento, si yo tenía que participar, ¿no?, en los desbloqueos, tenía que sacar un decreto supremo. ¿Qué decreto supremo? Pues las Fuerzas Armadas no es contra el pueblo. Mira, cuando los grupos violentos que provienen de la derecha estaban humillando a las familias, ni policía ni las Fuerzas Armadas. Y cuando los hermanos quieren defender defienden la democracia, quieren defender su propiedad, ahí están las Fuerzas Armadas metiendo bala. Pero sé que no son todas las Fuerzas Armadas, algunos comandantes, porque yo tengo buenas relaciones con oficiales o oficiales de las Fuerzas Armadas. No tienen ese pensamiento. Entonces, otra vez le digo, ¿cómo va a defender a un indio presidente? ¿Cómo va a defender las políticas de nacionalización? No está en su mente. Estos comandantes, o ya quieren ser excomandantes, creo que hicieron una mala historia, pasaron una mala historia, empezando a meter bala. Ahora nuevos comandantes con más muertos todavía, tarde o temprano se buscará, pero siento quién son todas las Fuerzas Armadas, ¿no?, que están metidas ahí. Claro, evidentemente hay una disciplina interna, y debido a eso, instrucciones se cumplen con muertos. Duele mucho, inclusive arrepentido de haber equipado tanto las Fuerzas Armadas. Pero hay una base popular, nacionalista, democrático en las Fuerzas Armadas, supongo. O sea, aquí el observador también ha dado mucho énfasis en de la importancia de que, si bien en el pasado las Fuerzas Armadas pues sí habían participado en masacres, represiones, hoy con un nuevo comandante en jefe y un reconocimiento de que los militares también son pueblo, se puede recuperar esa institución y ponerlo al servicio de la patria. ¿La mayor parte de las Fuerzas Armadas sigue con esa lógica o más bien No estoy allá, pero yo conocí muchos oficiales, a la tropa, patriotas, y de verdad sorprendido qué habrá pasado con los comandantes. Después de tanto tiempo, otras golpistas, ¿no?, junto a la Policía Nacional, y juntos reprimiendo a los humildes, a los pobres. Eso no se puede entender, pero el tiempo juzgará.
el tiempo, las nuevas generaciones evaluarán el comportamiento de los comandantes de las Fuerzas Armadas. Muy bien, vamos a otro corte, compañera Evo, no se vayan, ahorita regresamos aquí en TV UNAM, en Diálogos por la Democracia, con Evo Morales. Aquí seguimos con el presidente Evo Morales, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Hemos hablado sobre la crisis de Bolivia, la dictadura, la represión y las causas que podrían estar atrás. Yo quizás soy ingenuo, pero yo todavía soy optimista. Con respecto a toda América Latina, Bolivia, México, estamos viviendo una nueva ola progresista a pesar de todo. Usted ganó la elección. Lula, si hubiera estado libre antes de la elección, hubiera ganado. Ahora está libre Luis Ignacio Lula da Silva. En Chile el pueblo está rechazando el modelo neoliberal. En Ecuador están reclamando la traición de Lenin Moreno. Aquí mismo en México la semana pasada estuvo Alberto Fernández hablando sobre la posibilidad de una gran alianza latinoamericana, de México hasta Argentina, incluyendo todos los países de la región. Yo creo que el pueblo latinoamericano tiene pues mucha garra, mucha valentía y mucha conciencia. No sé cómo lo ve Yo creo en nuestros movimientos sociales. Esta experiencia vivida en Bolivia a mí me hace pensar, repensar cómo hay que fortalecerlos, cómo hay que ideologizar a las nuevas generaciones de las distintas castas sociales, pero fundamentalmente basado en la soberanía, la independencia de un Estado, en la dignidad y la identidad del pueblo. Y cuando digo independencia y soberanía, especialmente el tema económico. Liberarnos de las dependencias, de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Tengo mucha esperanza, son parte de nuestras luchas. Como dirigente yo viví tantos problemas con base militar norteamericana. A mis compañeros que me decían, sí, hemos derrotado a la DEA norteamericana, ¿cómo vamos a derrotar a la derecha boliviana? Entiendo perfectamente parte de las fortalezas. Hemos cerrado la base militar. Los que pidieron vuelva los gringos ahora están ahí. Y ahora verán el pueblo boliviano y será motivo también de reflexión, de evaluación y proyección en las futuras generaciones. Argentina vuelve, pero qué lindo sería estar como en tiempos donde estuvimos con Lula, con Néstor, con Chávez, con Correa, pero no perdemos la esperanza, vamos a volver a eso, porque estos pasajes de la vida política son momentáneos. Por ahora estarán engañando con mentiras, tantas mentiras, ahora estarán comprando movilizaciones con plata, eso no da mucho futuro. Yo estoy convencido que mis hermanos, sean del campo, como también el sector urbano, hermanos originarios y obreros, y conjunto a los profesionales patriotas, vamos a recuperar el poder político que está al servicio del pueblo. Lo que realmente a mí me duele es, repito nuevamente, hemos hecho tanto esfuerzo, compromiso, especialmente sacrificio para cambiar la imagen de Bolivia. Y ahora, estos grupos violentos y gobierno de facto lo elimina en 3, 4, 5 días. Desde el lunes hasta ayer, más de 22 muertos a bala. Igual que en las dictaduras militares. Así es. Usted dice que es socialista. Defiende esa postura que durante mucho tiempo los neoliberales querían mandar a la basura de la historia. Y en algunos lugares, como Europa, el socialismo, bueno, el Partido Socialista Francés, por ejemplo, o el PSOE en España, pues ya se olvidaron hace mucho tiempo del socialismo, ¿verdad? Nada más queda en el nombre. En los Estados Unidos, Bernie Sanders empieza a hablar de socialismo, aunque es un socialismo un poco más light, ¿no?, de lo que se ejerce en América Latina. ¿Te parece importante seguir usando el concepto y la idea ideológica de socialismo? Frente al capitalismo, ¿qué queda? Socialismo. Frente al imperialismo, ¿qué queda? Los movimientos sociales organizados para buscar cierto equilibrio. Yo estoy convencidísimo, mientras exista el sistema capitalista,
la lucha sigue. El capitalismo no garantiza ni la vida, ni la esperanza, ni la democracia. Y eso hemos vivido estos días en Bolivia. Y por eso va a ser importante ahora, si un día nuestros movimientos sociales nuevamente triunfan en las elecciones, yo sería el primero en cómo orientar, cómo se tiene que manejar ahora, identificar a los enemigos internos y externos para que nunca más cometamos errores y que vuelvan grupos oligárquicos a la toma del poder violentamente. Lo paradójico es que a veces de esa misma clase media que se va generando a partir de las políticas socialistas de bienestar, creen que llegaron a donde están gracias al neoliberalismo, ¿no? Y entonces de repente se genera una conciencia un poco dividida, ¿no? En que están donde están por las políticas sociales, pero de repente ellos mismos son los primeros que se alían ideológicamente con la oligarquía. Esto, en mis conversaciones con Rafael Correa de Ecuador, nos ha platicado que eso ocurrió un poco en Ecuador, ¿no? Esa paradoja. En Bolivia también, los de la clase media nueva, producida por el gobierno exitoso de Evo Morales, ¿apoyan o no a ese mismo proyecto? Es una clase media en base a la economía. No es una clase media en base a la ideología. A esa conclusión llego. Y clase media sin ideología es clase a medias, lamentablemente. Ese llegó a conocer esos tiempos, ¿no? de lucha, de gestión pública. Y por eso digo, creo que es importante cómo sentar las bases ideológicas en base a nuestra soberanía, en base a nuestra identidad. Sí, no, la lucha cultural, social es fundamental. Hoy en México vamos llegando apenas a nuestro primer gobierno de izquierda, progresista, en décadas, ¿no? Mientras en Sudamérica había experimentaciones y construcciones en todos los países casi, en México estábamos estancados en el fraude electoral, el neoliberalismo más rapaz. Hoy ya con el observador estamos empezando un nuevo camino, pero experiencias como la de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, nos da cierta preocupación, ¿no? De que nos podría pasar lo mismo. Éxitos algunos años y luego lo que se logra construir en 5, 6, 10 años se revoca así, ¿no? En un mes, un año. ¿Cuáles son algunas sugerencias, este aprendizaje tan profundo que tienes? ¿Qué nos puedes decir a nosotros que estamos apenas iniciando este camino? Solo ver los países que rodean Bolivia. Chile, estudiantes, jóvenes convulsionados para cambiar políticas económicas. Argentina, cuando ha vuelto el neoliberalismo, cómo está la situación económica argentina. Quién sabe quiénes votaron para Macri, arrepentidos. Brasil. Y ahí nuevamente quiero decir que Bolivia crecía mejor que en Chile, Brasil, Argentina, lo que nunca, por primera vez de los 13 años que estuve en función de presidente, 6 años Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica. Quiero que la amable audiencia sepa, de 1825 hasta el 2005, 180 años de vida republicana. ¿Y con cuánto del PIB nos dejaron? 9.000 millones de dólares. PIB, 9.000 millones de dólares. Diciembre del año pasado, 2018, ¿cuánto llegamos? 40.800 millones de dólares. Y de acuerdo al plan que teníamos como motivo del Bicentenario 2025, mínimo 60.000 millones de dólares, planes que teníamos. Lamento mucho ese proyecto económico de liberación y desarrollo se da al tacho ahora. Y repito nuevamente, serán las nuevas generaciones que juzguen. ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos liberado de esas instrucciones que vienen del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Nuevamente podemos reflexionar sobre Argentina. Claro. Con fondo, ¿cómo está el pueblo argentino? Un colapso económico, 2019, menos 3%, una depresión total, ¿no? Esos son grandes éxitos, pero no son suficientes para convencer a la oligarquía, ¿no? O sea, ¿cuál es la lección para nosotros? Tenemos que dejar de confiar en esos señores, los oligarcas en México, o al contrario, tenemos que llevarnos bien con ellos para que no nos hagan golpe de Estado.
¿Qué podría haber hecho usted un poco diferente para evitar ese escenario? Y quizás no era posible. Pues, querían derrocar a Evo y mandaron a todos las estrategias de desestabilización, pero ¿qué lecciones podemos sacar? No es en todos los empresarios privados en Bolivia, por lo menos. Usted sabe que los primeros años de mi gestión, 2006, 2007, yo no podía llegar a Santa Cruz. Sin embargo, debatiendo programas, políticas económicas, productivas, he ganado mucha confianza, hemos trabajado conjuntamente, pero siento que hay grupos radicales de la derecha. Repito nuevamente, por más que esté bien la economía, no le interesa la economía, lo que le interesa es que un indio no pueda demostrar que está sacando adelante a Bolivia. Ese es el dolor que tiene. Lamentablemente, una pequeña clase social, académica, ¿qué dice? Nosotros hemos estudiado para mandar, para dominar a los indios. Y esos grupos ahora se organizaron, toman mucha plata para convulsionar el país y para llegar al golpe de Estado. Y entonces hay que repensar. Yo no quiero plantear todavía, vamos a estudiar cómo hay que conducirse, cómo hay que manejarse con esos grupos oligárquicos y quién sabe también con el sector empresarial que nos permita trabajar en bien de Bolivia. Dentro de una economía plural, que el Estado en cabeza de inversión acompañado por el sector privado. Y nosotros hemos planteado los acuerdos público-privados, APP, y estaba dando resultados, ¿no? Pensando en Bolivia, pero lamento mucho ahora con este problema político se va al tacho. A ver, veremos cómo se impulsa, porque cuando la inversión solo estaba a cargo del Estado, perdón, al caso del sector privado, Bolivia nunca crecía. ¿Qué decían los opositores? Un Estado regulador. Para mí, ¿qué es el Estado regulador? Quien no administra, quien no invierte, por tanto no es un Estado productor. Nosotros hicimos un Estado productor, un Estado que genera divisas, por tanto hay que invertir en nuevas empresas, ampliar el aparato productivo. Esa es nuestra profunda diferencia con la derecha boliviana. Para la derecha boliviana, educación y salud es servicio. Para nosotros, salud y educación es un derecho. Son profundas diferencias de carácter ideológico. Entonces, ese encuentro, ahora con los resultados que tenemos en Bolivia, pero sigue teniendo mucha esperanza que el pueblo reflexiona. Ahora algunos arrepentidos por haber votado por la derecha, por haberse aventurado. Algunos jóvenes han dicho, nuestro chiste con el chi nos va a costar caro. Sí. No, y es fascinante lo que usted menciona con respecto a lo económico, porque es socialista, cree en el bienestar del pueblo, activismo del Estado, pero también al trabajo en conjunto con el sector privado. O sea, no están peleados, ¿no? Es una verdadera síntesis a favor del desarrollo. O sea, no excluyó usted a todos los empresarios o cualquiera que tuviera dinero, ¿no? No expropió toda la economía, generó una alianza fuerte con esas mismas grupos empresariales. Entonces no es una revancha de toda una clase, más bien es un grupo muy específico de ultraderecha, racista, que no tolera su presencia ahí y con fuertes apoyos internacionales. Ahora, yo veo al partido, al MAS, ¿no? Como uno de los grandes respaldos también. Ellos son los que ahorita están dando la cara, haciendo la lucha todos los días hoy en la calle en contra de este golpe. ¿Cuáles han sido los fortalezas más importantes o debilidades con respecto a este movimiento? ¿Cómo construir más partido desde abajo, movimiento partido? Porque eso es una gran pregunta en México también. Tenemos nuestro Morena, que va apenas creándose, y cómo generar ese movimiento partido. Es un movimiento político en base a los movimientos sociales. Un movimiento político fundamentalmente en base al movimiento indígena originario. Históricamente, los primeros en Bolivia, quién sabe los primeros en el mundo. El sector más marginado durante la colonia, inclusive vilipendiado, amenazado al exterminio, hemos pasado de la lucha comunal a la lucha electoral, recuperando
la ideología que nos dejaron nuestros abuelos, a la cabeza de Tupac Katari, descuartizado por los españoles en el año 1781, un 15 de noviembre, el día de ayer. Así como esta masacre ahorita. Salotevilca, que durante la República igualmente se levantó para acabar con el Estado colonial. Y ellos nos dejaron nuestra ideología, una lucha anticolonialista, ¿no? Interna y externa, antiimperialista. Solo recuperamos eso para poder fortalecer y hicimos nuestro movimiento político. Yo me acuerdo, yo vine bastante acá en el año 1991, 92, 93, con motivo de 500 años de resistencia indígena popular. A 500 años de invasión europea, aquí dijimos con la compañera Rigoberta Menchú, varias compañeras, líderes indígenas de América, dijimos de la resistencia a la toma del poder. Y en Bolivia cumplimos. Si comparamos el poder político, los pueblos originarios, por supuesto, acompañados por los distintos sectores sociales. Entonces, quiero decir que es posible tener una nueva Bolivia, que es posible un sector social, así como el movimiento indígena, que nace un movimiento político como el MAS-IPCP, cambiar, y este sector nunca va a desmayar, este sector nunca se va a rehabilitar. Habrán pasajes como este que estamos viviendo. También estaba contactando con algunas hermanas y hermanos firmes para continuar. Seguramente va a haber un momento de lanzar nuestro instrumento político. No sé si es para terminar, por ejemplo, cuando yo era niño, mis profesores sabían hacerme cantar Lamento Bolivia. Nos hacían leer el libro Pueblo Enfermo, de un criollo escrito que Bolivia está enfermo, alcoholismo, condenaba. Y lo peor es que el año 1985, cuando empezó el neoliberalismo con Víctor Paz Estenssoro decía, Bolivia se nos muere. Y para que Bolivia no muera, privatizaciones. Duró 20 años, 85-2005. Y nuevamente digo, en corto tiempo demostramos que Bolivia no se muere, que lamento boliviano, que pueblo enfermo. Y repito, ¿sabes? Ese es nuestro gran delito. No nos perdona como los indios hemos liberado Bolivia. La dignidad, la democracia, la participación, pues una inspiración, su lucha continua de todo el pueblo boliviano. Un fuerte abrazo desde México hasta Bolivia, en solidaridad con su lucha por la democracia, por la paz. Un honor tenerlo aquí. Gracias. Señor. Bien, pues amigos, este es el reportaje que quería yo que ustedes vieran desde la UNAM. Muy interesantes las respuestas del presidente Evo Morales. Y pues yo quisiera, amigos, ahora leerles, sé que está un poco largo este video, pero quiero leerles algo que recién está saliendo. Es un resumen latinoamericano con respecto a lo que dice el señor Evo, que qué hubo detrás del golpe de Estado, es decir, por qué los policías y por qué el ejército se volteó en contra de este régimen. Y dice así: Bolivia, el golpista Calimán se fue a Estados Unidos con $1 millón. Resumen latinoamericano, 17 de noviembre de 2019. El general golpista que le exigió la renuncia al presidente Evo Morales, William Calimán, se fue a vivir a Estados Unidos y recibió $1 millón de manos del encargado de negocios de la embajada yanqui en Bolivia. A las 72 horas del golpe, Williams se fue a vivir a Estados Unidos sin que se sepa exactamente en qué estado se esconderá tras haber cobrado $1 millón. Bruce Williamson, encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Paz, fue el responsable de dar $1 millón a cada jefe militar y 500,000 de la misma moneda a cada jefe policial. Ahora se explican ustedes, amigos, qué fue lo que realmente sucedió ahí.
entre el amotinamiento de los policías que permitió el caos vengativo contra los socialistas e indígenas y la inacción del ejército, se instrumentó el golpe. Bruce Williamson los había contactado y coordinado todo desde meses atrás en la provincia argentina de Jujuy, al amparo de su gobernador Gerardo Morales, uno de los más afines al presidente Mauricio Macri. Calimán fue inmediatamente reemplazado por la presidenta autoproclamada Janine Áñez, y de esa manera, junto a los otros jefes militares, se marcharon a Estados Unidos a resguardo de cualquier investigación inmediata de la comunidad local e internacional. Y si esto, amigos, no quiere decir que está confabulado con Estados Unidos, pues entonces no sé qué demonios es. Porque si Estados Unidos les está pagando para que hicieran el golpe de Estado, si les está pagando para que patitas pa' que las quiero, para que se fugaran rapidito a Estados Unidos, y no se sabe en dónde se encuentran, ¿quién más pudo haber hecho esto, amigos? Hay que señalar a Estados Unidos y ya no hay que callarnos la boca, hay que decirlo abiertamente. Aquí Washington tiene mano negra, negrísima. Ya los dejo con este video, amigos, por favor compártanlo, por favor suscríbanse a mi canal, y quien guste enviarme información de manera directa a Intelectua, déjenme en los comentarios su número de teléfono, con los números completos, por favor, para que yo me contacte de inmediato con todos ustedes. Muchas gracias y los dejo hasta la siguiente transmisión desde Intelectua.